a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Está con nosotros el abogado Gustavo Pareja de Muro. Él es abogado por la UES, máster en Derecho Constitucional e Internacional de la Duke University. Y obviamente con él vamos a tratar de temas internacionales. Bienvenido a nuestro invitado, Eduardo, por favor, y Jaime. Jaime, que empiece Jaime. Justamente vamos a hablar de temas internacionales con Gustavo Pareja. Cuéntanos, Jaimito. Gracias, mi querido Eduardo. Bienvenido, Gustavo. La verdad es que es un placer tenerte por acá. Cuéntanos un poco cómo se ve a nivel internacional. Primero, el tema de Argentina. No es traspié la palabra, es un cambio total y radical, te diría yo, de la política argentina. La gente votó y la gente se pronunció. ¿Cómo impacta eso a nivel de Latinoamérica? Cuéntanos un poquito cómo lo ves. Bueno, si queremos hacer un análisis del impacto regional de lo que implica que en Argentina hay una ruptura ideológico-política en lo que es la toma del poder ejecutivo, es considerable. ¿Por qué? Porque las doctrinas del liberalismo clásico y libertarias, desde que ha habido una amplia difusión en Internet y especialmente en redes sociales de pensadores políticos, economistas, filósofos, han sido de las que más atención han llamado en la esfera hispanoamericana. Esto es porque las tesis del liberalismo que eran conocidas acá eran las tesis jacobinas francesas. Muy poco se conocía de las tesis liberales, tanto austriacas, germanas y británicas, las anglosajonas, porque también se incluye tanto desde la manchesterista hasta la de los Estados Unidos. Entonces, el discurso de Milei, desde esa parte, por así decirlo, doctrinaria, llamó mucho la atención porque era un esquema de pensamiento distinto a los que se tenía aquí, en la cual se proponía, en primer lugar, defensa de la comunidad política, de la sociedad como nación, y al mismo tiempo libertad individual en materia económica y de mercado, y una irrestricta defensa de la propiedad privada. Entonces, este generó una nueva ola de pensamiento, especialmente en los jóvenes que se comunican con redes sociales, y esto de aquí se comienza a difuminar. Si uno ve a nivel internacional, póngase Colombia, Ecuador, Venezuela, etcétera, de personas que apoyan movimientos libertarios o son simpatizantes o que les gusta el estilo de Milei por lo que propone, no solamente por lo que grita, llama bastante la atención porque hay nuevas ideas para nuestra región, que Correcto. están comenzando a volverse hegemónicas o que pueden pugnar para volverse hegemónicas, superando las tesis liberales francesas y la socialdemocracia que ha imperado aquí. Oh, correcto, ese es desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de conocimiento político, pero si vamos a la esfera realmente de, de emoción en el voto, aparentemente los latinoamericanos estamos convencidos que esa emoción es, o sea, cuando te transmite esa cuando habla Milei y te dice estos zurdos de mierda o cosas por el estilo, pues obviamente transmite cierto tipo no sé si frustración de los latinoamericanos o de la gente en Argentina, que siente que realmente le han fallado sus políticos y están cansados. Pero lo que se ve en Argentina se transmite a nivel de toda Latinoamérica. O sea, es impresionante cómo la ciudadanía o los ciudadanos de tanto de Argentina como de todos los distintos países, sobre todo de Sudamérica, se ven reflejados en justamente lo que está pasando en Argentina, o pasó en Colombia, o pasó en Venezuela en un momento dado, y eso hace que se repita. ¿Y crees tú que es emocional el tema o es realmente una ideología libertaria que está moviendo los pisos a nivel de Latinoamérica? A ver, es una combinación de cosas. Si hacemos un análisis de psicología de masas y sociología política, vamos siempre a tener claro que van a haber ideas que son dominantes o se vuelven dominantes, que es la hegemonía cultural que refería Antonio Gramsci, y al mismo tiempo, como ya lo había notado Lefebvre o Durkheim, etcétera, la emoción, la emoción aparejada a las ideas, la frustración, la desesperanza, la rabia, si son debidamente canalizadas por la élite política de turno que está haciendo el movimiento de masas, capitalizan el golpe político. Eso no hay duda. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Que en los países nuestros, los países iberoamericanos o hispanoamericanos, ciertamente cuando no hay caudillismo y cuando hay estados de partidos o estructuras de partido, de reparto de poder, es cuando más desafecto hay y menos representación o se siente menos representación de la ciudadanía con los que están en el poder político. Es decir, mucho más sensación de desapego
y de frustración, incluso de odio, ha generado la clase política de la pseudodemocracia republicana argentina que el mismo Perón. Correcto. Así es, Entonces, totalmente de acuerdo. eso hay que entender Sí. una cuestión sociológica también de los países hispanos, que tenemos una tendencia hacia la representación del poder de un hombre o una mujer como representante formal de una soberanía, y que eso genera al menos menos desconfianza que el poder difuso entre los partidos, que sabemos que siempre están pactando entre ellos sus cuotas de botín del Estado. Clarísimo, y comparto la idea, Gustavo, la verdad es que muy interesante el criterio. Le doy el paso a Eduardo Mendoza Estrada, que se encuentra en cabina y que va a seguir con la entrevista. Gracias por estas respuestas, que lo que hacen efectivamente es darnos el criterio claro de cómo se ve el pensamiento político desde otro punto de vista. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Gracias, Jaime. Gustavo, qué gusto tenerte aquí. Hemos hablado ya algún tiempo justamente respecto de pues la oportunidad de poderte entrevistar aquí, porque la verdad que aporta mucho para la radio el conocimiento que tú tienes a nivel internacional. Ahora, y también constitucional, a nivel jurídico. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Gustavo, y es, más que nada, vamos aterrizándolo, lo de Milei a nivel regional. Lo dice Jaime hace un momento, lo preguntó a Jaime hace un momento. Ahora, de una a lo que llega Milei, ni bien gana, tiene la victoria, genera una reacción, ¿cómo te puedo decir? No la quiero llamar grave, genera una reacción en nuestro vecino Petro, justamente que viene acá, en nuestro hermano país Venezuela con Maduro, y por el otro lado lo vemos a Bukele, pues que tiene un tema pues un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Un poco más en apoyo del mismo, en apoyo de Milei. Te pregunto, y asimismo también en Brasil, porque en Brasil también genera un remesón. ¿Tú crees que esto aquí empieza con Milei y termina como en algún momento va a ser, y termina en toda Latinoamérica como el posicionamiento del libertarianismo en la región, que tiene ya algún tiempo como doctrina propagándose y en gente joven se introdujo justamente y hoy en día está siendo pues ya una realidad en lo que es Argentina? A ver, ese análisis que tú me estás pidiendo que se haga es el análisis geopolítico. Muy bien. En el análisis geopolítico no va a intervenir únicamente, que forma parte, la ideología o las religiones antiguamente, porque la ideología vienen a reemplazar precisamente como una adaptación evolutiva moderna lo que la religión era antes, y las guerras entre estados confesionales, hoy se dan por cuestiones ideológicas. Pero no va a ser solamente la ideología, sino también los territorios, la identidad étnica, cultural de esos territorios y los recursos que esos territorios tengan, así como la colisión o las fronteras que tengan con otros territorios que pueden ver apetecibles esos recursos. ¿Por qué hago esta explicación? Porque en el subcontinente sudamericano, pues también en la parte de Centroamérica, va a haber una pugna de potencias. O sea, ¿qué sucede en Venezuela? En Venezuela sucede que Rusia y China tienen intereses. Y Estados Unidos no quiere que en su esfera, que es la esfera americana, donde ellos deberían de ser la única potencia que controla e impedir que potencias extracontinentales entren a tener intereses acá, tengan algún tipo de injerencia en el territorio. Entonces, desestabilizan también dentro de la medida al régimen de Maduro. Ahora Maduro tuvo que afianzarse más a los americanos para poder negociar el petróleo, porque los americanos pueden, por ejemplo, refinar el petróleo. Entonces, y los chinos no lo pueden. Entonces, en Argentina se da una situación de que los kirchneristas eran más apegados al bloque chino. Eran más apegados al bloque chino, aunque también contaban con la anuencia de la socialdemocracia estadounidense, que es el establishment o parte del establishment del Partido Demócrata. Milei es el candidato del establishment del Partido Republicano norteamericano. Eso no hay ninguna duda. Y para la geopolítica de los Estados Unidos, y especialmente para la geopolítica del ala republicana de los Estados Unidos, es el hombre que ellos necesitan en el país, bueno, no el más grande, el segundo más grande, pero el más largo y el más rico en recursos que hay en Sudamérica, el cual ellos necesitan que gravite hacia su esfera de control geopolítico y que no sea un territorio de mayor influencia para China, sino para los norteamericanos. Entonces, por eso también se da la reacción de Petro. O
sea, aquí hay que entender de que no es solamente el tema ideológico de que llega uno que es de una ideología distinta a la mía. No, es que también algún tipo de potencia imperial, que son los que tienen el peso geopolítico, también van a intervenir en sus economías. Porque las economías políticas nuestras son integradas en un mercado global en el cual las potencias pugnan por el control de las rutas y de los recursos. Entonces, por eso se da ese apoyo a los gobiernos y van a haber este tipo de diferencias. Ahora, tú hacías un análisis hace algún tiempo atrás que recomiendo que lo vean justamente en uno de los videos que me pasaste de tus entrevistas, justamente muy buenas, que ya haremos pues hincapié en el tema para que te pido que me digas justamente cuáles son, pues para que revise la gente que nos escucha, porque tu opinión es muy interesante y es sobre el tema de la administración pública. Tú decías un tema de los partidos, que me pareció sumamente importante. El estado de partidos. El estado de partidos. Es el cáncer de origen de los estados, de la mayoría de los estados hispanoamericanos. ¿A quién fue que se lo dijiste para que la gente lo escuche? ¿Cómo se llama? A ver, yo he venido sosteniendo la tesis del estado de partidos desde el año, aquí en Ecuador he sido el primero, la vengo sosteniendo desde el año 2017. La había atacado León Febres Cordero en algún momento dado y también Sixto Urán Ballén, pero no le identificaban como estado de partidos. Ellos se habían dado cuenta de que no había representación parlamentaria en el poder legislativo aquí. Perfecto. Te interrumpo solamente para preguntarte. Eso lo dijiste en la entrevista para que lo vean en YouTube. Bueno, la he sostenido, lo del estado de partidos lo he sostenido en mis entrevistas con don Antonio García Trevijano. Perfecto. Pueden buscar mi nombre, Gustavo Pareja y Antonio García Trevijano. Y también pueden verlas. Antonio García Trevijano es uno de los científicos políticos que desentrañan lo que es el estado de partidos como un sistema oligárquico de gobierno. Que perfecto. Es lo que tenemos en Ecuador. Interesante lo que tú mencionas, justamente, Gustavo. Y hablaste de eso y vamos a tocar un poquito el fondo, porque esto aquí es hilar fino. Penosamente, a la larga, los pueblos terminan siendo esclavos de los partidos y de ellos mismos. Ellos son la clase dominante y la ciudadanía es la clase dominada. Ahora, aterricémonos. En términos ¿Cómo marxistas. Milei llega a ser lo disruptivo sin tener que entrar en esta esclavitud de partidos, como tú lo acabas de decir? Y cómo eso de ahí también al mismo tiempo podría llegar al Estado ecuatoriano. Porque lo que vemos justamente con los pactos políticos que se dan, porque no es que solamente se hizo un pacto político con dos bancadas, se han hecho pactos políticos con otras bancadas que han votado a favor. A ver. Y a la larga terminamos siendo todos esclavos de los partidos, que ellos mismos ponen y sacan y ponen y sacan. ¿Cómo Milei llega a ser lo disruptivo que es y no entrar a esto de aquí? Y cómo al mismo tiempo el presidente Noboa no puede terminar siendo o puede terminar siendo esclavo de los partidos. Vamos a desarrollarlo a fondo. Vamos. Aquí viene un tema estructural. La Constitución de Argentina y de Ecuador no son iguales. La Constitución de Ecuador es mucho más moderna, mucho más nueva que la Argentina. Y es una constitución novedosa junto con la boliviana en una cuestión de estructura de Estado, que es nefasta y realmente bastarda. Hay que definirlo con las palabras que es. Por eso el Estado ecuatoriano es un Estado totalmente fragmentado. En Argentina, el Estado hay tres poderes. El cáncer del sistema político argentino constitucional está que en el poder legislativo la representación no es uninominal por distrito a mayoría simple, sino que es con sistema proporcional de listas. Entonces ahí hay un problema. Pero el Ejecutivo en Argentina es ejecutivo unitario, tiene poder absoluto y no tiene el poder fragmentado. En Ecuador el Ejecutivo tiene el poder fragmentado debido a la Constitución del 2008. O sea, el poder ejecutivo se erosiona porque se crean dos poderes más que no deberían de existir. Ecuador la nación ecuatoriana que tiene su Estado, tiene un Estado en el cual existen 5 poderes, 2 de los cuales erosionan o incomodan en gran medida al Poder Ejecutivo, y además existe la Corte Constitucional que actúa como de facto un sexto poder, que incluso limita la soberanía política que en materia de seguridad debe tener el Ejecutivo. Que debe ser siempre, cuando el Ejecutivo es soberano, su soberanía es inapelable. No puede haber límite cuando aplica el estado de excepción. Esto es una doctrina básica de derecho político. Pero cuando otro poder puede calificar la procedencia de un estado de excepción que dicta el soberano ya no es soberano. Entonces nosotros tenemos una presidencia amputada que fue diseñada de esa manera. Precisamente ¿por qué?
porque entendían los que lo diseñaron que si se controlaban los otros dos poderes apéndice que se habían creado junto con el Ejecutivo, tú podías maniobrar y dominar los otros dos poderes. Entonces, no importa que el Ejecutivo, en esa época Correa, tuviera fragmentado su poder, porque su verdadero poder estaba siendo cabeza de partido. Como era cabeza de partido, controlaba a través de mecanismos amañados de selección los otros poderes del Estado. Claro, pero ninguno que venga después de él, que no sea de su partido, iba a poder tener el poder que él tuvo. Y quedó demostrado. 2 presidentes con funciones ejecutivas sumamente débiles. O sea, el Ejecutivo llega a Ecuador, al Palacio de Gobierno, busca en los cajones, el poder no está en ningún lado. Como me enseñó un excelso y brillante familiar mío, que es jurista, también me puso ese ejemplo. O sea, anda buscando en todos los cajones, en los teléfonos y todo, el poder ejecutivo no está. Está total, hace hueco. En Argentina, aunque tiene la patología del sistema legislativo con la elección, con el sistema electoral proporcional, el ejecutivo sí es ejecutivo. Milei lo que hizo fue infiltrarse en la clase política, diciendo desde el momento cero que eran castes que los iba a destruir. Es decir, él se veía a sí mismo como una especie de virus, que decía, voy a infectar el cuerpo de la clase política y voy a matarla. Y la gente votó por eso. Primero porque él entra como parlamentario, entra al Senado. Y luego, ya como presidente, para enfrentarse directamente contra la casta. Va a ser muy difícil porque tiene constreñimientos institucionales, evidentemente. Pero como el poder ejecutivo en Argentina es realmente un poder, el espectro, margen o ámbito de maniobra que él tiene es considerable para, a través de órdenes ejecutivas y reglamentos propios de la función ejecutiva, corregir un sinnúmero de problemas que están poniendo en situación muy incómoda a la Argentina. En Ecuador más complicado. ¿Tú crees, ahora vamos a Ecuador justamente, tú crees, porque de Argentina nos vamos a la región y de la región vamos directo aterrizándolo al Ecuador, y es, ¿tú crees, Gustavo, que estamos hablando con el doctor Gustavo Pareja, justamente filósofo del derecho y estudioso internacionalista, aquí por la 98.9 y 99. ¿Tú crees, Gustavo, que Daniel Noboa, así, presidente del Ecuador, el día de hoy posesionado, puede llegar a ser, terminar a ser un representante justamente de los partidos y que esto de aquí, la esclavitud de los partidos, terminará en algún momento en el Ecuador? Está demostrado, o sea, el presidente de los partidos será Daniel Noboa. Eduardo, ya tuvo que pactar. Mira lo que pasó en las comisiones. ¿Quiénes están en las comisiones legislativas? Ya construye los otros movimientos. ¿En qué comisiones quedaron? Quedaron los correístas y los socialcristianos en las comisiones más interesantes y necesarias que están en el poder legislativo. Porque ya tuvo que arreglar con ellos. Luego no hubiera sido en el supuesto consentido, pero él se ha dicho que él tampoco era anticorreísta. Entonces, si es que estaba en contra de los correístas por una razón, olvídate de la parte ideológica, es porque ellos manejan mejor el sistema y si luego toman el poder ellos lo van a querer tomar completo sin negociaciones. En su momento tuvieron que pero negociar. Noboa no tiene el chance él, de ser él el nuevo líder. Él no tiene partido. Eso ya es de por sí una complicación, porque él realmente partido estructurado, no tiene burocracia. O sea, él tiene que empezar en donde la burocracia está controlado básicamente por Revolución Ciudadana, ¿no? En gran medida. Los partidos antiguos que ya vendrían a ser el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, etcétera, son los que tienen más control de la calle, control estructural, etcétera. Noboa no lo tiene. Noboa lo que tiene es el poder ejecutivo erosionado por diseño institucional. Le toca muy difícil y tendrá que ser muy hábil y muy sagaz en sus negociaciones. Buscar el puntos fuertes en los cuales él apalancarse para no ceder más de lo debido. Perfecto. Ahora, que fue lo que Guillermo Lasso quiso hacer. Y le costó lo que le costó. Voy con mi última pregunta porque ya tenemos que ir cortando. Justamente se nos quedan muchos temas porque la verdad que quería hablar contigo, Gustavo, del tema de Gaza porque tú eres un entendido en el tema. Yo quiero saber, más que nada, cómo ves este próximo año y medio en el Ecuador. Tu perspectiva. Mi perspectiva. Si logra ver, que a mí me parece terrible, porque yo estoy contrario al consenso,
porque el consenso puede darnos estabilidad al corto plazo, pero en el largo plazo va a traer siempre un recrudecimiento de la oligarquía de partidos con su consecuente degeneración, porque eso es un proceso político histórico que ha quedado ya demostrado empíricamente. Podríamos tener cierta estabilidad por unos meses, pero a la larga se va a seguir deteriorando. O sea, aquí dicen, no, nueva política, que nueva... Bueno, están los mismos jerarcas de siempre, son los que están pactando, pues, con la nueva figura política de renovación. Entonces, si tienen el pacto, lo que podríamos ver tal vez es algún tipo de disminución en la exhibición, ¿no?, violenta del crimen organizado. Pasarían de nuevo a la clandestinidad como lo hacían antes, a negociar de manera más tranquila. Y va a haber, porque se va a dar reparto del botín del Estado, estabilidad. Yo lo digo de frente como es. No es que, no, eso es cuotas. Son cuotas en las cuales se reparte el botín del Estado entre los partidos para que el presidente pueda terminar su mandato en paz y no lo tumben. Hablamos justamente con Gustavo Pareja, abogado, doctor y profesor justamente de filosofía. O sea, usted es filósofo del derecho, filósofo bueno, del derecho. Eso es estudio. Estudia un filósofo del derecho. Pero no habla, que filosofía habla, del derecho exista. Exactamente. Yo me niego que o se hace filosofía y tienes un sistema filosófico, los otros hacen jurisprudencia analítica, ciencia del derecho. Lo tendremos que seguir invitando mucho más acá. Justamente está en radio, los micrófonos son suyos. Bienvenidos siempre. Agradecerles por estar aquí el día de hoy. Nos vamos, Wendycita, con gracias, los cortes justamente. Vamos a abrir el espacio a los mensajes publicitarios. Tenemos recomendaciones.